El 21 de mayo de 1888 nace en La Habana Ignacio Piñeiro Martínez, en el barrio de Jesús María, en la calle Águila 229, Antigua. Desde niño se mudó al barrio de Pueblo Nuevo, donde desarrolló toda su vida. Llegó hasta la cuarta aula de aquel entonces la enseñanza primaria, y ya a partir de ese momento empezó a trabajar para colaborar con su familia. Cuentan que con 8 años de edad ya hacía sus primeras décimas, porque había aprendido magistralmente en su enseñanza primaria a la poesía de los grandes poetas españoles, Calderón de la Barca, etc. Y ya era capaz con 8 años de estructurar décimas, cuartetas y demás variantes poéticas. De su capacidad como repentista y decimista le viene de su madre, doña Petrona, que de origen africano, pero nacida en San José de las Lajas, y su padre, Manuel Piñeiro Meneses, natural de Asturias, aunque no fue criado por su padre. Ignacio Piñeiro, desde niño, se le vio sus dotes de escritor. Participaba en los coros de clave infantiles en su barrio. Se movía de un barrio a otro con esos coros, aprendió a tocar guitarra, aprendió a tocar el tres, y ya con 18 años de edad se le ve como contrabajista y cantante en el Septeto Renacimiento de Pueblo Nuevo, junto a otros grandes músicos como los Gutiérrez, bienvenido Julián Gutiérrez y Agustín Gutiérrez, conocido como Manana. Ya eso es en una fecha de 1918. Piñeiro, desde joven, cultivó todo, hasta el parché, los tangos congos, o sea, dominaba toda una serie de gamas de música y variantes, además de la yoruba, y ya su conformación como músico le viene dado cuando se jura en Abacuá por los conocimientos profundos sobre la música Abacuá que logró desarrollar. Piñeiro además ejecutaba percusión cubana, pues desde niño también aprendió el oficio de tonelero. Todos estos componentes hacen en Piñeiro un caso único y excepcional, porque Piñeiro es una síntesis de todo el resultado de un largo proceso de evolución de la música cubana. Hay personas que le toca por su capacidad, por su momento histórico, en cristalizar procesos. Y en Piñeiro se cristalizó un primer proceso que fue capaz, con los textos poéticos, primero, según él, introduce las poesías de Calderón de la Barca en los coros de clave y guaguancó. Y esta primera transformación de los textos y la introducción en los coros de clave del guaguancó hace que Piñeiro sea quien convierta los coros de clave en coros de clave y guaguancó. Todo esto suscitó una guerra entre el coro Paso Franco de Carraguao y el coro Los Roncos de Piñeiro, que desde 1900, finales de 1896 a 1912, fue un momento en que se le llamó la guerra de los coros, donde realmente Piñeiro y el coro Los Roncos se levantan triunfadores
él había vaticinado en una de sus respuestas al coro Paso Franco que el guaguancó era lo que iba a triunfar y se iba a imponer en el mundo. Y así fue. Ganó esa primera batalla musical y transformó los coros de clave en coros de clave y guaguancó. Esta fórmula le sirvió a Piñeiro para componer sus sones. Los sones en Piñeiro no empiezan cuando funda en 1927 el Septeto Nacional. Ya Piñeiro, muchos de sus composiciones que eran claves, ñáñigas, porque eso es otra de las contribuciones que hizo Piñeiro a la música cubana. Él era trovador, aunque muchos no lo reconocen así, porque él creó su propio estilo de hacer la trova, sino porque estaba rodeado de trovadores y participaba en tandas de trovadores, tocando guitarra y cantando sus claves ñáñigas, su estilo, el género que creó él en hacer su trova, porque la clave ñáñiga forma parte de ese mundo de la trova cubana y de la cancionística cubana. Por lo tanto, otro de los grandes aportes de Piñeiro a la música cubana fue sencillamente la creación de las claves ñáñiga o marchas abacuá, que no por gusto fueron grabadas desde 1913 por grandes trovadores, el Tercetonano, Juan de la Cruz, Villalón, Corona, hasta María Teresa Vera, que es la que más representativamente y con mayor lujo llevó al disco las claves abacuá de Piñeiro. Todo esto le sirvió a Piñeiro para, además, teniendo en cuenta estos conceptos del abacuá, del guaguancó y del son que se hacía en La Habana, estos ritmos de sones, convertir esta fórmula y llevarla al son en La Habana. El son en La Habana databa de más de 3 siglos, sino ver a don Fernando Ortiz, la música en Cuba, a Carpentier, para poder constatar de que en La Habana se hacían sones. Se hacían sones con tiple, con güiro, con maracas, con bandurria. Era la manera de hacer los sones en La Habana, conocidas como rumbitas o bunguitas. Y esto hace que La Habana tiene su son. Que en Piñeiro no es un simple son, un ritmo de un coro con la alternancia de un instrumento o de un solista, de duración de horas de descarga. El son como ritmo existe en toda nuestra isla. El más divulgado es el son oriental como ritmo, pero hay siribinga, hay sucusucu, y no se sabe, porque ha sido por transmisión oral, toda esta herencia musical, no se sabe cuál fue primero o cuál fue después. Eso estaría por demostrar. Ahora, en Piñeiro confluye todos estos elementos que hacen que, al introducir en la manera de hacer sones en La Habana, por los tríos, los dúos, los cuartetos, los quintetos y posteriormente los sextetos de sones, que es la estructura básica y clásica del son cubano como género, bueno, Piñeiro le tocó cristalizar todo este proceso en el género musical que hoy conocemos como son. Piñeiro es la figura clave, la que le tocó cristalizar y transformar ritmos de sones antiguos de toda la isla en el género musical que hoy conocemos como son cubano. Estos son, entre otros, los aportes de Ignacio Piñeiro. Ahora, además de su
creación del Septeto Nacional, que es su obra cumbre, donde puso en práctica y llevó a triunfar el son cubano al mundo entero.